Hola, queridos amigos. Esta mañana de miércoles de Mundo Enigma, estamos aquí nuevamente en otra emisión de su programa de enigmas y misterios, Mundo Enigma, Misterio Digital, a través de Radio Nesa, la radio multicultural. Y bueno, pues vamos iniciando esta mañana con mucho ánimo, con muchas ganas, con mucha ilusión de llevarles a ustedes, como siempre, su amigo y servidor Tomás López, lo mejor del entretenimiento, lo mejor de la información, porque esta información es información realmente verídica, realmente comprobada. No pretendemos nosotros hacer programas que sean sensacionalistas y que en lugar de informar a la gente, desinformen. Nuestro programa está basado o tratamos de basarlo, la mayor parte de las opiniones, de los conceptos, de los eventos que describimos, de las narraciones que hacemos, tienen un sustento importante de investigación para no confundir a la gente, para no estar tratando de digamos, nada más generar vistas o generar popularidad, que claro que es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que usted, amigo de Mundo Enigma, que ustedes que nos siguen, que siguen nuestras transmisiones cada miércoles, bueno, pues tengan información de primera mano. Fíjense ustedes, aunque muchos de estos casos vienen ya algún tiempo antes de este que estamos viviendo, antes de este tiempo en el que estamos viviendo nosotros. Muchos de estos casos son ya emblemáticos, se han convertido en parte de lo que es todo este mundo de los enigmas, de los misterios, y que prácticamente en muchos sentidos se han utilizado como fuente, como escalón, como trampolín para obtener popularidad, más que para pretender informar, más que para pretender darles a ustedes un panorama de una realidad a la que no estamos acostumbrados. Es decir, aquí en Mundo Enigma ya saben ustedes que nos asomamos a otras realidades o tratamos de asomar a otras realidades para mejorar nuestro presente, para ir dándole un enfoque real, pero no convencional a las cosas, porque podríamos pasárnosla en esa especie de realidad ingenua en la que las cosas son nada más las que nos muestran nuestros sentidos, pero sabemos nosotros que no es así. Todos los que estamos en este momento que de la historia, todos los que estamos ya en este tiempo donde hay muchas posibilidades merced a la tecnología y a otros elementos, bueno, pues sabemos que la realidad no es como nos la pintan nuestros sentidos. Imaginen, amigos de Mundo Enigma, las luces de un set de filmación que están parpadeando sin razón aparente, que se apagan y se prenden intermitentemente sin ninguna razón. Imaginen que los actores sienten una presencia inexplicable tras bambalinas y que muertes misteriosas parecen seguir a ciertas producciones como sombras. Bienvenidos a los rincones oscuros de la historia del cine, donde la realidad y el horror van de la mano. Esta mañana en Mundo Enigma desentrañamos los más escalofriantes misterios y las leyendas urbanas que han envuelto las grandes producciones del cine internacional, desde maldiciones que persiguen a los actores más allá de la pantalla grande o ahora de las plataformas o de la pantalla chica, hasta tragedias que hicieron tambalear rodajes enteros. Estos relatos les harán cuestionar si la magia del cine no es también habitada por fuerzas mucho más siniestras. ¿Es todo esto pura coincidencia? ¿O hay algo más acechando detrás de los reflectores? Prepárense porque el misterio comienza ahora. Vamos a pedirle a Ángel, que está hoy en la producción y los controles, que nos haga favor de abrir la mansión del misterio. El tema de hoy, amigos de Mundo Enigma, se llama Los enigmas del séptimo arte, los enigmas del cine y el teatro, las leyendas urbanas
estas disciplinas. Y bueno, pues una vez abierta la mansión del misterio, que por nuestro por Ángel, que va a llevar la producción y los controles de principio a fin de esta transmisión, vamos a irnos introduciendo en el pasillo de los enigmas del cine y del teatro. Y estamos aquí ya tomando el expediente de las leyendas urbanas. ¿Han ustedes escuchado el término exorcismo? Seguramente sí. Bueno, pues hay una película que marcó un hito en la historia de la cinematografía. Una película que fue y ha sido un parteaguas total en lo que se refiere a las cintas de terror, a las cintas de esta rama del cine, llamada El Exorcista, por allá por los años 70. Vamos a remontarnos a esa época. El Exorcista generó gran expectación. Créanme ustedes que lo que se platicaba entonces en aquella época, yo estaba pasando ya estaba en la preparatoria en aquellos años, y entonces lo que se comentaba en los pasillos de las escuelas, lo que se comentaba en las oficinas, creo yo, en la casa, en diferentes lugares, era sobre esta película que había causado un impacto enorme. En ese tiempo las sociedades estaban como un poco más con mayor capacidad de asombro. Hoy, a través de tanta tecnología y tantas cuestiones que rodean la vida humana, la capacidad de asombro como que se ha ido perdiendo un poco, pero en aquel entonces este tipo de cosas eran asombrosas, además por los efectos especiales, y se decía que en esta película del Exorcista, una de las grandes cosas que tenía esta película es que los sonidos los había hecho un personaje de origen mexicano. Los sonidos de esta película, que eran impresionantes, ¿no? Además de las imágenes. Entonces se platicaba de todas estas cosas, y en aquel tiempo las películas como de estas y de todo tipo de películas se estrenaban primero en los países llamados del primer mundo. Entonces hoy, a través de la tecnología, a través del internet, de las plataformas y todo esto, bueno, pues los estrenos ya no son exclusivamente en uno u otro país. En aquel tiempo se decía que se había estrenado en Estados Unidos y se hablaba del impacto que había tenido esta película ahí y en algunas partes de Europa, y cuando llegó a México, pues muchos estábamos deseosos de verla por las expectativas que se crean a través de todos estos comentarios. El Exorcista es y será una de las, o un parteaguas, les decía, en todo este ámbito del cine de terror y misterio. Bueno, pues amigos de Misterionautas, bienvenidos a este espacio donde los límites entre la realidad y la ficción se han diluido, y hoy nos vamos adentrando en este film de los más perturbadores de la historia del cine. Esta película que no solo ha regalado pesadillas, sino que también ha tejido alrededor un entramado de leyendas urbanas y hechos reales que han trascendido la gran pantalla. La maldición del Exorcista, desde su estreno en 1973, fíjense cuántos años han pasado, amigos de Mundo Enigma, de esta película. El Exorcista ha sido envuelta en un aura de misterio y maldición. Desde luego, desde el inicio y hasta la fecha se han tejido innumerables historias sobre sucesos extraños ocurridos durante el rodaje, como objetos que se movían solos, extrañas presencias y hasta lesiones inexplicables en el elenco y el equipo técnico. Algunos aseguran que la película fue filmada en una casa realmente embrujada. Aunque debo decirles, amigos de Mundo Enigma, que estas cosas son, desde luego, pueden ser ardits publicitarios. No necesariamente es verdad que la casa donde se filmó El Exorcista haya sido una casa realmente embrujada. Muchas veces se utilizan este tipo de rumores, esta rumorología, digámoslo así, para crear un ambiente espectral, un ambiente de expectación y de morbo, que el morbo vende, ¿no? Ahí en esta película también demostró que el morbo y
y esta extraña fascinación que tenemos los seres humanos por lo desconocido, por el terror, por estas otras realidades, hizo que la gente literalmente hiciera filas enormes para ver la película, una película de la que mucha gente salió volviendo el estómago después de ver las escenas de este film. Yo la vi en aquella época, estaba ahí en Reforma, más o menos a la altura del Senado, me parece, donde está ahora el Senado, por ahí, a esa altura más o menos, estaba el Cine Latino, que es un cine muy viejo, ¿no? Era un cine grandísimo, y a ese cine me fui con unos amigos del lugar donde yo vivía y vimos la famosa película esta, El Exorcista, en aquellos años, ¿no? Desde luego no dejaban entrar a gente muy menor por las impresiones fílmicas que tenía esta película. Y entonces, bueno, pues desde ahí se hablaba de todo esto que había sucedido, que si la habían filmado en una casa que realmente estaba embrujada, que habría potenciado la atmósfera tétrica y dado pie a estas leyendas. Pudiera ser que el tema de la casa donde se filmó El Exorcista sea solamente, les decía, publicidad. Es como esos que dicen, por ejemplo, en las películas, que está basada en hechos reales, y muchas veces no es cierto, ¿no? Son una forma de crear un ambiente de mayor atractivo. No existe evidencia sólida que confirme que la casa donde se filmó la película del Exorcista fuera un lugar con actividad paranormal. Antes del rodaje, la idea de que las locaciones de las películas de terror estén basadas en lugares malditos o con historias reales de actividad paranormal ha sido un tropo común en el cine y la cultura pop, la cultura popular, y a menudo se utiliza para aumentar el factor de miedo y realismo de las películas. Pero quiero decirles que, sin embargo, la mayoría de los casos, estas historias más bien son leyendas urbanas o elementos ficticios creados en torno a esto. Por eso les hablaba de que aquí en Mundo Enigma hacemos las investigaciones a fondo, no solamente superficialmente, no nos vamos con lo que se rumora o lo que se dice, sino buscamos indagar en fuentes reales si esto fue cierto o no. Bueno, pues para promocionar estas películas se hacen este tipo o se crean este tipo de expectaciones, de expectativas. En el caso específico de esta película del Exorcista, aunque se han contado varias anécdotas sobre sucesos extraños verdaderamente durante el rodaje, como el incendio que dañó la casa, excepto en la habitación donde se grabaron las escenas más intensas, donde está el padre Karras y el padre Merrin, donde están ahí orando para sacarle al chamuco del alma a esta niña, que también fue uno de los impactos importantes de esta película, ¿no? Una niña adolescente poseída por el demonio, pues es algo que impacta verdaderamente. Estas historias suelen ser exageradas o suelen ser interpretadas de manera sensacionalista. Esto de que, por ejemplo, se incendió la casa y en esa habitación no pasó nada. Es importante separar la ficción de la realidad en el mundo del misterio para quedarnos con lo que realmente podemos evaluar como casos extraños. Las películas de terror siempre buscan provocar, emocionar y crear una atmósfera de miedo. Y a menudo esto se basa en elementos sobrenaturales e inexplicables. Para lograr este objetivo, si bien las películas pueden inspirarse en eventos de esta naturaleza, no necesariamente los lugares donde se hicieron, donde se rodaron, están o tienen alguna de estas connotaciones de ser casas malditas o embrujadas, ¿no? Es crucial recordar que el cine es un medio de entretenimiento. Este es un medio de entretenimiento, pero también ha servido para el adoctrinamiento y ha servido para promover ciertas ideologías y causas. Entonces, no podemos ser ingenuos también respecto a lo que nos presenta las pantallas de cine, ¿no? No todo lo que se presenta en la pantalla es necesariamente cierto. Abreviando, para que no podemos extendernos tampoco tanto en estos temas, no hay pruebas concluyentes que respalden la afirmación de que la casa en donde se filmó fuera un lugar embrujado. Estas historias, aunque interesantes, son más bien parte del mito, de la leyenda urbana que rodean a las películas de terror.
y más a estas icónicamente importantes como El Exorcista. Más allá de estas leyendas urbanas, existen hechos documentados que alimentan la fascinación por esta película. El autor del libro del Exorcista es William Peter Blatty. Él fue también el guionista de la película y afirmó haberse inspirado en un caso real de un exorcismo que tuvo lugar allá por los años 40, aunque la veracidad del caso también ha sido bastante cuestionada. Lo cierto es que William Blatty logró crear una historia tan convincente que muchos creyeron que era totalmente auténtica. Este personaje, que fue el cerebro detrás del Exorcista, falleció en 2017 y a lo largo de su vida William Peter Blatty continuó explorando el mundo del terror, de lo sobrenatural y escribiendo otras novelas y guiones, aunque nunca confirmó ni desmintió las leyendas que rodeaban su obra más famosa. ¿Por qué? Porque era muy productivo que tuviera esa atmósfera en torno a los sucesos, ¿no?, de la filmación de la película. Siempre mantuvo un aire de misterio en torno al Exorcista y sigue siendo una de las películas más influyentes en el género del terror. Esta impactante imagen de una niña poseída dejó una huella imborrable en la cultura popular y su legado continúa vivo a través de numerosas secuelas, remakes y referencias en otros medios. Nosotros, seguramente ustedes también han visto y han escuchado estas otras películas, El Exorcista 2, El Origen y todas estas, ¿no? Incluso hace poco se había hecho una serie del Exorcista, que la cortaron, pues estaba interesante, estaba bien llevada, estaba Alfonso Herrera, un actor mexicano también participando allá en esta filmación, en esta serie, pero de repente se detuvo la producción de la serie y ya no ha habido más capítulos. Estaba bien llevado, me parecía bastante interesante, pero bueno. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que las maldiciones de las películas sean ciertas? ¿Han tenido alguna experiencia paranormal cuando vieron El Exorcista? Alguno de los que están escuchando esta mañana, esta tarde, esta noche, compartan sus experiencias con nosotros en nuestras redes sociales. Espero que esto que estamos hablando les les refresque pues la memoria, porque esto ya ocurrió hace bastante tiempo, aunque se ha repetido innumerables veces esta película. Hoy ya no causa tanto impacto porque está rebasada por mucho por los efectos especiales de las producciones actuales. Pero si necesitan más detalle o tienen alguna pregunta, no duden en enviarnos sus mensajes aquí a las redes sociales. Finalmente podemos decir que esta gran película, El Exorcista, ha sido motivo de que muchas personas salieran sumamente afectadas después de ver las escenas de la película que estamos comentando ahora, porque aun cuando sabemos que esta es una filmación y no es un evento real, estrictamente basado en una historia real, tocó fibras de miedo que hicieron época en cuanto a este tipo de cine y se destapó el tema de este tipo de fenómenos. De ahí en adelante se habló mucho ya, o se ha hablado mucho de este tema de los exorcismos. Los fenómenos paranormales y eventos trágicos no solamente han estado en el cine, sino que también en los escenarios de teatro, en los sets teatrales. El cine mundial ha generado un sinfín de teorías, alimentado un sinfín de leyendas urbanas, creado enigmas y misterios que han quedado sin resolver. Escuchen lo que les digo. Por ejemplo, ha habido algunos bastante impactantes. Y vamos a platicar de ellos regresando del corte. Vamos a hacer un corte de estación y regresando vamos a platicar de estos impactantes eventos y misterios sin resolver, del arte cinematográfico y de los sets de teatro. En un momento regresamos, no se vayan, está muy interesante el programa de hoy. En Radio Nesa regresamos con todo. No te despegues y sigue toda nuestra programación. La Casa de Cultura Metropolitana te invita a aprender, crear y divertirte con los talleres que se imparten para toda la comunidad. Arteterapia, dibujo artístico, artes plásticas, cartonería, alebrijes, manualidades,
música y muchas actividades más. Estamos ubicados en calle Voladores sin número, entre Hombres Ilustres y Plateros, Colonia Metropolitana, primera sección. Acércate y pide informes. Puedes tomar una clase de muestra de la actividad que más te interese. Te esperamos en Casa de Cultura Metropolitana. El CEMUA, Centro Municipal de Artes Aplicadas, reabre sus puertas. Intégrate a nuestros talleres, aprende y profesionalízate. Te esperamos en calle 38, esquina Aureliano Ramos, Colonia El Sol. Aprende carpintería, cerámica, ebanistería, escultura de metales, robótica, origami, cocina, diseño de modas, sastrería, escultura y vaciado, grabado y muchas actividades más. Horario de atención, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Mayores informes a través de la página de Facebook, Centro Municipal de Artes Aplicadas. Hola amigos de NESA, yo soy Tony Hernández del grupo El Gran Silencio y quiero mandarles una gran felicitación y todas mis bendiciones y todo mi cariño a toda la raza de Ciudad Neza. Los quiero mucho, gracias. Dale like, Radio Nesa Oficial, en Facebook. Bueno, pues regresando aquí con Mundo Enigma, los enigmas del cine y el teatro, las leyendas urbanas, los misterios sin resolver de estas artes escénicas. Empezaremos por La Maldición de Poltergeist, 1982, por allá, en aquel lejano año. La saga cinematográfica Poltergeist es conocida no solo por su éxito, sino también por la serie de tragedias que afectan a varios miembros del elenco. Dominic Dunn, quien interpreta a la hermana mayor, fue asesinada en ese año, en 1982, poco después del estreno de la primera película. Heather O'Rourke, quien interpretaba a la pequeña Carol Ann, la niña esta rubia que veían ustedes ahí en la película, murió en 1988 a los 12 años debido a una infección intestinal no diagnosticada. Otros miembros del elenco también murieron bajo circunstancias bastante extrañas. Todo esto alimentó una serie de rumores. Ustedes saben que todas estas cosas generan una serie de rumores inusitados, ¿no? Y en ese tiempo pues no había redes sociales, solamente lo que se recibía a través de los medios de comunicación convencional, que muchas veces también administran o tuercen o generan algunas distorsiones en la información para obtener mayor rating. Por eso es que nosotros estamos tratando de ser totalmente genuinos, auténticos, verídicos en nuestras narraciones, sin exagerar y sin quitarle o ponerle más a la información que nosotros vamos seleccionando para todos. No van a creer lo que nos sucedió. Estábamos en esta parte de los Poltergeist, esta película filmada en 1982, cuando de repente se nos fue la luz. Eso es lo que sucedió. Y ustedes, amigos de Mundo Enigma, quizá en algún momento pensarán, pues fue una coincidencia. Pues puede ser que sí, pero también puede ser que no. Decía Charles Fort, ese gran misteriólogo, este que abrió realmente el mundo a la investigación de este tipo de fenómenos a través de todas las cuestiones que desarrolló este hombre, Charles Fort, un gran investigador. Fíjense que cuando él dejó este mundo, encontraron en su casa, en su lugar de trabajo, encontraron más de 20,000 fichas bibliográficas. Es decir, este señor se iba a la Biblioteca Central de Nueva York y ahí se la pasaba viendo, revisando
expedientes, revisando casos, de alguna manera siempre estuvo atento a todas estas cosas el gran Charles Fort, y él decía que este universo es una máquina de misterios, es una máquina de enigmas. Y bueno, pues seguimos, retomamos la transmisión, seguimos en esta parte donde les decíamos que en lo que sucedió, las tragedias sucedieron inmediatamente después de la filmación de esta película, y otros miembros del elenco también murieron bajo circunstancias bastante extrañas. Todo esto va alimentando una serie de rumores de una supuesta maldición relacionada con el uso de esqueletos reales durante la filmación de la primera película, de esta película de Poltergeist. El Poltergeist es un fenómeno paranormal que implica la presencia de ruidos inexplicables, movimientos de objetos, otras manifestaciones físicas aparentemente sin causa visible. El término proviene del alemán Polter, que significa hacer ruido, y Geist, que se traduce como espíritu, es decir, un espíritu ruidoso, alguien, un ser, un ente inmaterial que produce una serie de fenómenos ruidosos y perturbadores, ¿no? Este fenómeno está asociado comúnmente a una actividad sobrenatural en que se cree que un ente invisible o un espíritu manipula objetos, provoca golpes, mueve muebles o incluso produce voces o sonidos inquietantes, a diferencia de la aparición de un fantasma, como tradicionalmente nos han dicho que son las apariciones fantasmales. El poltergeist se manifiesta a través de la interacción con el entorno físico en lugares del presente, como en casas, en salones, en museos, en este tipo de cosas. Ahora, muchos investigadores de lo paranormal creen que los poltergeists son causados por espíritus o entidades perturbadas, mientras que otras teorías sugieren que podrían estar relacionados con energías psíquicas. Fíjense bien, amigos, con energías psíquicas generadas por una persona viva, es decir, que muchas veces nuestras propias energías psíquicas pudieran generar este tipo de fenómenos, particularmente los adolescentes que están atravesando estrés emocional o este tipo de fenómenos emocionales. Las emociones tienen un poder enorme, recuérdenlo esto siempre, ¿no? El concepto del poltergeist puede incluir casos famosos como el de la familia Enfield en Inglaterra o el poltergeist de Rosenheim en Alemania, donde testigos afirmaron haber experimentado fenómenos inexplicables que desafían cualquier explicación racional, cualquiera. En cierta forma, cuando las cosas no tienen explicación, como dijera gran misteriólogo que les decía, Charles Fort, que el universo es una máquina de sorpresas. Bueno, pues puede ser y será siempre un enigma o un reto para encontrar la explicación a estas cosas, aunque la ciencia quiera de alguna manera sesgar el camino, no hacer caso de este tipo de fenómenos. Uno de los más famosos de estos eventos es el fantasma de la ópera. Allá por 1925, en el Teatro de la Ópera de París, por eso se llama el fantasma de la ópera, en el Teatro Garnier, el fantasma famoso, bueno, pues se dice que habita en este teatro. El rumor cobró más fuerza cuando en 1896 el contrapeso del gran candelabro del teatro, cuyo volumen es enorme, es un candelabro monumental, cayó sobre el público y mató a una persona. Este evento inspiró la trama de la famosa obra de Gaston Leroux,
El fantasma de la ópera. Era una noche como cualquier otra en el majestuoso Teatro Garnier de París, un lugar donde la cultura y el arte florecían bajo las luces de una enorme araña de cristal. Estos monumentales, estos enormes, estos gigantescos candelabros colgados, este era sin duda alguna como muy pocos hay en este mundo, colgaba sobre los espectadores, iluminaba con una elegancia inusitada cada rincón de la sala, le daba un toque de exquisitez formidable. Sin embargo, el 20 de mayo de ese año, de 1896, aquella espléndida velada se tornó en una tragedia, una que quedaría grabada para siempre en la oscura memoria de ese teatro. Mientras la ópera resonaba y los asistentes se dejaban llevar por la música, comenzó un crujido extraño, interrumpió el ambiente y sin previo aviso el inmenso candelabro central se desplomó de más de 7 toneladas de peso. Imaginen ustedes lo que sucede cuando una pieza de ese tamaño cae sobre un teatro poblado de gente. El estruendo fue ensordecedor, el caos y el pánico se apoderaron de todos. Entre gritos de horror, los asistentes intentaban huir del lugar como podían, atropellándose unos a otros. Lamentablemente, el impacto del candelario cobró la vida del candelabro cobró la vida de una persona. Una mujer se encontraba en la platea. Otros espectadores resultaron heridos por los fragmentos de cristal y los restos que salieron disparados. Nadie podía creer lo que acababa de suceder. Ese símbolo de la belleza y el esplendor del teatro se había convertido en cuestión de segundos en una máquina de destrucción. Y ahí el origen de la leyenda del fantasma de la ópera. Se supo más tarde que una de las cuerdas que sostenían el candelabro se había roto, lo que provocó el fatídico accidente. Pero muchos comenzaron a murmurar que aquel teatro, que ya había sido testigo de numerosos dramas, albergaba más de lo que se decía. Algunos decían que una maldición se cernía sobre él, una sombra oscura que acechaba tras las bambalinas. Desde entonces el Teatro Garnier quedaría marcado como un escenario no solo de arte, sino de la tragedia, el fantasma de la ópera. ¿Fue solo un accidente o había algo más siniestro detrás de el fatídico suceso? Lo que es seguro es que aquella noche el brillo de la araña de cristal se apagó para siempre, dejando una cicatriz imborrable en la historia del teatro de la ópera de Francia, el fantasma de la ópera. En 1925, durante la filmación de la primera versión de la película muda El fantasma de la ópera, que aludía a estos eventos, se reportaron varios eventos extraños como fallas inexplicables en las luces y sonidos sin una aparente causa. Otra película de este tipo, de las llamadas de terror, es La maldición de la profecía. En 1976, la película The Omen es otra producción envuelta en un supuesto halo de maldiciones. Varias tragedias y eventos paranormales marcaron su rodaje. El famoso actor Gregory Peck, aquel que salía también de vaquero y todas esas cosas, sobrevivió, hizo muchos papeles en Hollywood, un actor memorable, sobrevivió en un accidente de avión y más tarde su hijo se suicidó. Fíjense qué trágico, ¿no? Otro avión que iba a ser alquilado por la producción se estrelló, matando a todos a bordo. El entrenador de animales que trabajaba con los perros del infierno en esta película de la The Omen, en la maldición de
de la profecía, fue atacado y mutilado por los animales. Eran unos Doberman que él debía controlar. Y se fue creyendo que todos estos incidentes, esos signos que la película estaba marcando por su influencia oscura, dado su contenido satánico, eran parte de una especie de revancha del mal contra quienes intentaban mostrarlo en la pantalla grande. La muerte de Brandon Lee, hijo del legendario arte marcialista Bruce Lee, en 1993. Este joven, en la filmación de la película The Crow, El Cuervo, tuvo un accidente espeluznante. En una de las escenas, el personaje de Lee debía recibir un disparo, pero debido a un error, la pistola tenía balas reales y lo que resultó fue su muerte ese 31 de marzo de 1993. Su padre también murió en una forma trágica y en plena juventud y en plena gloria, Bruce Lee. La tragedia está rodeada de teorías que vinculan la muerte de Brandon Lee con la maldición familiar que también habría causado la misteriosa muerte de su padre. Y también con el halo misterioso de aquel cuento de Edgar Allan Poe, El Cuervo. La tragedia del Mago de Oz, esto fue años atrás, en 1939, aunque no exactamente un fenómeno paranormal, el Mago de Oz está lleno de eventos trágicos. Margaret Hamilton, quien interpretaba a la bruja mala del oeste, sufrió severas quemaduras durante la escena en la que desaparecía en una nube de humo. Varios actores que interpretaban a los Munchkins denunciaron malos tratos y accidentes en el set. Existen incluso rumores de que uno de los extras se suicidó durante la filmación, aunque esto, como les decía, nosotros fuimos a fondo y nos dimos cuenta que era una mentira, porque nunca se dio el nombre, nada de eso, pero los estudios incluso desmintieron este rumor. Había en 1987, y ustedes, los que son de aquella época, recordarán o que pudieron ver la cinematografía de aquella época, en la película Tres hombres y un bebé, hay una famosa leyenda urbana que sugiere que durante la escena en el apartamento se puede ver un fantasma de niño que murió en ese lugar donde se filmó la película. El rumor ganó terreno en la era de las cintas de video, donde se analizaba la imagen cuadro por cuadro, y más tarde se demostró que la figura era un cartón recortado de uno de los actores. El famoso teatro Drury Lane, en donde se decía que había un fantasma. Este teatro londinense es uno de los más famosos por su actividad paranormal. Fundado en 1663, se cree que es el hogar de varios fantasmas. El más famoso es el de El Hombre de Gris, una figura que suele aparecer en una galería superior. Se dice que su presencia es un buen augurio para las producciones que se llevan a cabo en ese teatro, que les va muy bien económicamente. Otro de los misterios es de la muerte de James Dean y el Porche Maldito. En 1955 este actor famosísimo, este hombre disruptivo, este personaje que había llegado con una fuerza inusitada al cine, James Dean, murió trágicamente el 30 de septiembre de 1955 en un accidente automovilístico cuando conducía un Porsche 550 Spider, el coche que Dean había apodado The Little Bastard, el pequeño bastardo. Está rodeado de historias de tragedias posteriores.
Tras el accidente de Dean, las partes del vehículo fueron vendidas a otros corredores, muchos de los cuales también sufrieron accidentes graves o fatales. Eventualmente el coche desapareció, alimentado por la leyenda de la maldición. Estos sucesos, con sus extrañas coincidencias y eventos paranormales, han dejado su marca en la historia del cine y del teatro, convirtiéndose en relatos que siguen fascinándonos a todos los amantes del misterio, a todos los que buscamos encontrar las bases de esta realidad, lo que no se ve detrás de esta realidad. Sobre los sucesos paranormales en la obra de teatro La Dama de Negro, que se ha estrenado en Broadway aquí en México y en algunos otros países, especialmente aquí en Broadway. Desde su estreno, La Dama de Negro ha sido mucho más que una obra de teatro, ha sido un verdadero portal a lo inexplicable, un espectáculo que no solo ha aterrorizado al público, sino también a quienes han trabajado detrás del escenario. Esta obra, adaptada a la novela de Susan Hill, narra la historia de un abogado atormentado por las apariciones de un espíritu vengativo, pero lo que muchos no saben es que tanto en México como en Broadway, las representaciones de La Dama de Negro han estado envueltas en sucesos que desafían cualquier explicación racional. ¿Cuáles son esos sucesos? En los teatros mexicanos, donde la obra ha cautivado al público desde hace 25 años, actores y miembros del equipo de producción han reportado incidentes que hielan la sangre durante las funciones. Algunos aseguran haber visto una figura femenina entre las sombras de las butacas vacías. Incluso en las zonas superiores del teatro, donde ningún espectador tiene acceso, lo más inquietante es que esta figura se asemeja a la siniestra dama vestida de negro de la obra. En más de una ocasión, los actores han declarado que durante ciertos monólogos sienten como si hubiese alguien en el escenario. ¿Ustedes no han tenido esa sensación, amigos de Mundo Enigma, en algún lugar donde han estado, incluso en su casa, que de repente sienten una presencia como si hubiese alguien detrás o a un lado de ustedes y no hay nadie? Como si un par de ojos gélidos los observaran desde las alas, cuando no debería haber nadie ahí, decían los actores. Uno de los testimonios más escalofriantes proviene de un famoso actor. Al estar solo en el camerino, escuchó a una mujer llorar. Convencido de que era parte del equipo técnico, salió para ver quién necesitaba ayuda, como una reacción normal, ¿no? Pero no había nadie en los pasillos, las luces empezaron a parpadear. Qué terror, y los ecos de los sollozos se fueron desvaneciendo, dejando solo un silencio sepulcral. Estas experiencias han llevado a muchos a creer que el teatro mexicano, donde se presenta La Dama de Negro, está cargado por algo más allá de la ficción. Pero estos fenómenos no son exclusivos de México. En Broadway, donde la obra ha tenido un éxito considerable, también se han reportado eventos paranormales en más de una ocasión. Los actores han sentido un aire inexplicable, baja la temperatura en el escenario, y a pesar de esto, bajo las intensas luces de las candilejas, algunos técnicos han afirmado ver sombras moverse entre los pasillos vacíos o escuchan pasos detrás de ellos, solo para voltear y encontrarse con el aire vacío. El fenómeno más inquietante en Broadway ocurrió durante una función cuando, en plena representación, uno de los actores creyó haber visto a la Dama de Negro. Creyó haberla visto entrar flotando sobre los pasillos, sobre el pasillo central del teatro,
Pensó que se trataba solo de una ilusión óptica o incluso de una broma preparada por el equipo, pero al mirar con más atención se dio cuenta de que la figura no pertenecía a un ser humano que él conociera. Era alta, delgada, con un velo que ocultaba su rostro y desapareció entre las sombras sin dejar absolutamente ningún rastro. Tanto en México como en Broadway, el mito de la Dama de Negro ha trascendido las tablas del teatro, envolviendo a actores, técnicos y espectadores en un misterio que parecía o parece cobrar vida con cada función. Es posible que al invocar la historia de una mujer vengativa, el teatro mismo haya llamado fuerzas oscuras que deambulan entre bambalinas. Lo que es seguro es que la línea entre la ficción y la realidad, al menos en esta obra, es tan delgada como una sombra en la penumbra. Así que la próxima vez que asistas, amigo de Mundo Enigma, a una función de la Dama de Negro, mira a tu alrededor. Quizá no seas el único espectador en la sala. Y bueno, amigos, con este último evento paranormal en el teatro de Broadway y en el teatro mexicano, llevamos nosotros al final esta transmisión, agradeciendo en la producción y los controles a Ángel, que llevó de principio a fin esta transmisión que de repente se nos cortó y volvió a empezar. Estábamos hablando de los eventos en este tipo de sets y miren lo que sucedió. Bueno, pues esta es una experiencia más que vamos a relatarles aquí en vivo, ¿no? Estábamos transmitiendo, de repente se fue la luz. ¿Será coincidencia cuando estábamos hablando de los poltergeist? ¿O será que invocamos alguna de estas cosas? Dios nos libre de ello. Bueno, pues nos despedimos esta mañana de todos ustedes, sin más, en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital, con su servidor y amigo Tomás López, a través de Radio Nesa, la radio multicultural, agradeciendo a Ángel, que llevó de principio a fin la transmisión en la producción y los controles. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital. Dale like, Radio Nesa Oficial, en Facebook. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.